En Epistémica TV hoy recibimos a Adriana Castillo. Adriana Castillo Alonso estudió la licenciatura en Ciencias Humanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana y la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad Intercontinental. Ha sido promotora de la lectura en la Dirección General de Bibliotecas, directora de la Biblioteca Pública Central de Oaxaca, Margarita Maza de Juárez, y profesora de secundaria y bachillerato en el Instituto Blaise Pascal de la ciudad de Oaxaca. En Epistémica TV nos interesa relacionar la vida y la obra de quienes construyen el sistema educativo nacional y el conocimiento sobre el mismo. Adriana, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Tu trayectoria como profesora de largo aliento en el ámbito de las humanidades nos llamó la atención. Bienvenida. Hola a todo el Centro de Aprendizaje de Epistémica y gracias por la invitación. Y me siento muy halagada que les haya llamado la atención mi trayectoria. Pues es que esto de trabajar en el ámbito de la educación media superior, a mí me parece que es un trabajo bien interesante y de repente le ponemos más atención a la básica o ponemos más atención a la educación superior y yo de mucho tiempo atrás he pensado que luego la media superior es como una especie de hoyo negro del cual poco sabemos. Pero bueno, antes de entrar en ese asunto, nos gustaría que nos platicaras, Adriana, cómo te surgió la vocación por las humanidades y luego de ahí cómo te surgió el amor a la docencia. Bueno, de las humanidades, eso fue desde que iba a la secundaria. O sea, mi clase preferida era la clase de historia. La de historia de México era la preferida y me surgió mucho un día que fui a una zona arqueológica en Tlatilco, nos llevó el maestro de historia, me acuerdo muy bien que era egresado de la ENA, había estudiado historia en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Era muy joven él, yo creo que a lo más habría tenido 30 años, yo te estoy hablando que yo tendría 14, a lo más 13 por ahí. Y me di cuenta que me encantaba la historia. Me encantaba la historia, mi mamá le encantaba ir a los museos, a mi papá le encantaba la novela de la Revolución y la historia de México, sobre todo el periodo de la Revolución Mexicana. Y mi mamá pues, le encantaba ir a los museos, como lo acabo de decir, le encantaba leer el periódico, entonces pues el lado de mi familia materna, a mis tías les encantaba leer novelas históricas y literatura en general, y pues de ahí empezó toda mi pasión por las humanidades. Al principio yo quería estudiar historia, así como que quería dedicarme a la historia en general y meterme a estudiar en la universidad, en la ENA. Pero bueno. Quería seguir los pasos de tu maestro, digamos. Exacto, digamos que quería seguirlos, pero pues a mi mamá no le gustaba mucho la idea y entonces que yo me fuera a la ENA por la distancia en la Ciudad de México. Y entonces, pues casualmente me cayó en las manos un folleto de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la licenciatura en Humanidades, y cuando leí la tira de materias, dije, bueno, pues aquí me quedo, ¿no? Y mi mamá pues encantada porque pues, estaba en el centro de la ciudad, yo vivía muy cerca, 20 minutos en el metro, entonces pues bueno, pues me quedé ahí en la licenciatura de Humanidades y además no eran grupos muy grandes, solamente era un grupo en la mañana y uno en la tarde, entonces pues bueno, pues fue así como que el espacio idóneo para mí. Oye, pero es bien interesante cómo en el perdón, en la secundaria, más bien, o sea, un momento bien crucial para los adolescentes, ¿no? Uno de repente es cuando empieza a tomar ciertas decisiones como esta, ¿no? Como la de la vocación. Un poco a mí, me acuerdo, me pasó un poco así, ¿no? En secundaria, alguna maestra de ciencias sociales, pues fue la que de alguna manera me llevó también al camino de las humanidades. Y luego, pues que hayas conservado, digamos, todavía en el bachillerato esta vocación, ¿no? Es también interesante. ¿Dónde hiciste el bachillerato? Yo el bachillerato lo hice en la Escuela Nacional para Maestros y fíjate que ahí, bueno, si bien inició mi pasión por las humanidades, por la historia, sobre todo en la secundaria, ya en el bachillerato, pues lo reafirmó, digamos, porque era para gente, se supone, que todos íbamos para el área para ser maestros en la normal
de maestros por el Casco Santo Tomás en la Ciudad de México, que precisamente no todos íbamos para maestros, ¿no? Pero la idea era esa. Entonces ahí pues todo era sociales y humanidades, llevábamos las ciencias exactas, pero pues bueno, porque era un reglamento del bachillerato, pero ahí pues digamos que pues todo era sociales y humanidades, ¿no? Todo. Y ahí mi contexto eran las sociales y las humanidades, ¿no? Entonces ahí se reafirma todo lo que a mí me gustaba, lo que todo me apasiona, me empezaba a apasionar, pues ahí, pues digamos que se cimentó al 100%. ¿Ahí en el bachillerato también empezaste a considerar la docencia o todavía no lo tenías muy claro? No lo tenía claro, aunque qué bueno que lo mencionas porque ahora que doy ya clases ya a mi edad, me doy cuenta que todo lo que me enseñaron en el bachillerato, que era un bachillerato para la Escuela Normal de Maestros, ahora utilizo muchas herramientas que me enseñaron ahí. Muchas, ¿no? Ahora, incluso términos que ahora han cambiado y que ahí recuerdo que nos los enseñaban, porque se supone que íbamos para maestros normalistas, no íbamos para el área de, así sociales y demás, Ujú. pero sí ahí, y de hecho también mi primer contacto con las bibliotecas es en el bachillerato, es ahí en la biblioteca de la Normal, la biblioteca, las bibliotecas, la biblioteca de Popotla, la biblioteca de Lerdo Tejada, todas las bibliotecas que empiezo a conocer son en el bachillerato, porque en el bachillerato nos mandaban a las bibliotecas y no había otra, ¿no? Los maestros querían información de la biblioteca y teníamos que ir a fuerza a las bibliotecas así como de cajón. Mínimo era 2 veces a la semana ir a la biblioteca. Órale, hoy me imagino también conociste en ese entonces la del Congreso, la de la México, ¿no? Ahí Todas. en la Ciudadela, bueno, sí, pues todas, pues si tenías que ir 2 veces a la semana, Sí, pues seguro te todas. conociste todas las bibliotecas del centro y alrededores, ¿no? Son toda una Sí, experiencia, ¿no? sí, la verdad es que me conocí todas, ¿eh? Me tenía que conocer todas porque las que yo, pues a mi edad, yo tenía 15 años, el bachillerato de 15 a 18 años, pues tenía que conocerme todas, ¿no? Hasta la más pequeña la conocía, ¿no? Porque tenía que ir, tenía que estar ahí. Entonces, pues bueno, ahí, y eso después me va a servir cuando empiece a tener mi primer contacto con las bibliotecas, me sirve muchísimo, porque ya sé la Claro. dinámica de las bibliotecas, ya sé cómo se manejan un poco los acervos, o sea, ya, aunque yo era usuaria, pero sabía qué onda en una biblioteca, ¿me entiendes? Pero es bien, otra cosa que es bien interesante, porque de repente en la educación en términos más escolarizados, puede acudir o los maestros pueden acudir precisamente a los museos, a las bibliotecas, pueden echar mano de estos recursos, ¿no? Y de repente siento que están como menospreciados, ¿no? O no sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, fíjate que sí, yo pues desde que inicio mi trayectoria dando clases, me percato que pues sí ha sido muy menospreciada la biblioteca y muchas de las escuelas no tienen biblioteca escolar, sobre todo las bibliotecas, escuelas particulares, ¿no? Lo piden como un requisito, pero ellos ponen, haz de cuenta, un estante con libros, ya esa es su biblioteca, ¿no? Y el maestro no tiene los recursos, no sabe cómo utilizar una biblioteca, o sea, no la usa porque dice, bueno, ¿y para qué llevo al chavo a la biblioteca? ¿O cómo le enseño a usar la biblioteca? Entonces, sí es así como que no he sentido que se haya dado mucho énfasis aún en la actualidad al uso de la biblioteca, aunque muchos por ahí dicen que la biblioteca ya para qué, si es digital, no, por supuesto que es un espacio de socialización, es un espacio de conocimiento, o sea, la biblioteca no solamente es ir a hacer tareas, vaya, o sea, no nada más es eso. Claro. Entonces, pues bueno, a mí eso eh, me llama mucho la atención en muchos ámbitos escolares. Yo he dado clases, bueno, el único nivel que no he dado clases, bueno, es por supuesto en el doctorado y en la primaria. Y me he dado cuenta que, bueno, generalmente la mayoría de mis colegas no, como que no le hace, ¿cómo le No le hace podría decir? gracia, ¿o No qué le hace, será?
no le hace gracia, pero además, más que no hacerle gracia, como que la menosprecia, ¿no? O como la Sí, que ve, pues, X, sí, la biblioteca, no, pues no, bájalo de tal lugar, ¿no? Pero la verdad es que no, el asunto no va por ahí, sino hay que saber enseñarle al chavo a usar un índice, a buscar la página, ¿no? Te llegan a la universidad y no lo saben hacer, cosas sí. así tan, que parecieran elementales, pero no lo son, porque los chavos no lo saben hacer. Entonces, así cuestiones que yo me involucré un poco más en esa cuestión, aunque yo llegué a las bibliotecas por mi trabajo en la Dirección General de Bibliotecas en la Ciudad de México, que antes pertenecía al CONACULTA y la SEP. Ujú. Ese ámbito, digamos, lo conociste ya estando en la licenciatura, después de que saliste, fue de tus primeros trabajos. Fue mi primer trabajo saliendo de la universidad, saliendo del claustro. Fue mi primer trabajo y ahí pues estaba yo en el área, se le llamaba asesores. Había dos equipos de asesores, los de asesores de juvenil e infantil, lectura juvenil e infantil, fomento a la lectura juvenil e infantil. Y esos grupos, había uno en la mañana y uno en la tarde, yo estaba en el de la tarde y teníamos que fomentar la lectura en las tardes, pero en las bibliotecas. Entonces ahí tenemos que Mm. hacer talleres de cine, círculos de lectura, periódicos murales, todo eso. Entonces, pues era una chambota bien difícil. O sea, yo al principio cuando lo vi dije, ay, cuando salí de la universidad, clásico que te quieres, que te vas a comer el mundo y resulta un poco al contrario, ¿no? Te das El cuenta que mundo el te mundo come. te puede comer. Y la verdad es que sí, pues me mandaba, me acuerdo, a una de las bibliotecas que recuerdo mucho, fue a la biblioteca que estaba ahí en la calle de Sadi Carnot, en la San Rafael, y me acuerdo que, bueno, me puse a pegar mis carteles y demás para que fueran a la biblioteca, y pues nunca llegó nadie a mi ciclo de cine. Y lo Mal. mejor de todo, lo mejor de todo, ¿sabes qué fue? Que después de un año de arduo trabajo, logré mi ciclo de cine con 30 personas que iban cada Ah, 8 días. excelente. Bueno, Leíamos, pues ahora sí que empezaste de cero. sí, leíamos y aparte veíamos la película. Entonces dije, wow, yo decía, y esa experiencia me sirvió muchísimo para cuando fue directora de la biblioteca pública, porque cuando me decían los bibliotecarios, es que no se puede, yo decía, ¿cómo que no se puede? Yo Vamos, empecé de claro, yo con cero. ustedes. Claro, o sea, yo lo he hecho, o sea, se puede, cuesta, pero lo he hecho. Entonces, Sí. sí, todas esas experiencias, la verdad, sí me ayudaron muchísimo. Bueno, y básicamente tus usuarios o cómo llamarles las personas con las que a los primeros que vas a invitar, bueno, pues son precisamente los chicos que van a hacer sus tareas, ¿no? Supongo. O la gente grande que llega ahí, está leyendo el periódico, no sé, a ver, platícanos, ¿cómo empiezas a construir a tus usuarios? Pues los usuarios generalmente no necesariamente son los chavos que van a hacer las tareas, fíjate. Bueno, Ah, mira. en el caso que a mí me pasaba mucho era gente que iba, por ejemplo, a leer el periódico o gente que iba a cambiar su libro, de cuenta, tomaba un libro y decía, bueno, yo voy por el libro tal y se lo llevaba, ¿no? Y de repente veía el cartel pegado, ay, le llama la atención y regresa, ¿no? Pero tenías que como que cautivarlo, ¿no? Decirle, ay, Sí, ¿por qué no se anima? Así como un tipo sí, vendedor, así tenías que hacer la sí, chamba, pues porque no sí, había otra. Para ese claro. tiempo, pues yo tendría, ¿qué te late? 23, 24 años, entonces, pues bueno, ya sé un buen, ¿no? Eso. Primero con pena, Y supongo, y luego pues ya era una cosa muy natural, ¿no? claro, bueno, al principio no me atrevía ni dar el volante, vaya, o sea, sí, de ese nivel, así yo, pero, pero pues bueno, después como dice, pues ya me aventaba, oiga, ¿por qué no viene? Que después ya se volvían hasta mis cuates los usuarios, ¿no? Porque ya me veían ahí, y bueno, no nos tocaba solo una biblioteca, ¿eh? Nos tocaba en la Dirección General de Bibliotecas, nos rolaban, haz de cuenta, ya estuviste un tiempo aquí, ahora te vas a la de Juanacatlán. En la de Juanacatlán esto fue increíble también, con puras mujeres, fue extraordinaria mi experiencia con ellas. Ahí fue así como tener un taller de corte y confección, como a las 6 o 7 de la noche, como esta hora, me acuerdo. Y cuando me mandan, estaba había como dos partes en la biblioteca de Juanacatlán, muy bonita la biblioteca, saliendo del metro Juanacatlán como a 2 cuadras o 3 cuadras. Ajá.
Y me acuerdo que las señoras estaban en corte y confección, entonces yo llegué con mi grabadora, bueno, ellos tenían grabadora, pero yo llegué con mi cassette de la novela de Lilos Kikos, de Elena Poniatowska. Y llegué con mi, ya en la misma biblioteca, pues sacas el libro, ¿no? El fragmento también que vas a leer. Pero pues ya se había hecho la difusión, bueno, ya previo a este bibliotecario ya había hecho la difusión, porque los bibliotecarios a veces hacían ellos la difusión, tú nada los apoyabas, a veces tú hacías toda la chamba, depende cómo te organizaras con ellos, ¿no? Y me acuerdo que llegué, las señoras estaban en su plena clase, yo creo que habrán sido como unas 15 señoras a lo más, o si no eran más, yo la verdad ya no me acuerdo. Lo cierto es que yo dije, estas mujeres ni me van a pelar, así literal. ¿Qué le pasa? Pues yo llegué, me presenté, les dije, bueno, les voy a ponerla. Y ya seguían en su clase, ¿no? La puse, la maestra dándole su clase de corte y confección. Termina y digo, ya tomó el libro, le digo, bueno, pues este libro, como el vendedor, ¿no? Sí, sí. Voy a leerles un fragmento en voz alta, ¿no? Y les leí el fragmento. Y en eso termino. Digo, ¿quién quisiera participar? Wow, todas participaron. No hubo ¡Órale, una qué sola que padre! no participara. Yo casi salía llorando, o sea, decía, no puedo creerla. Todas me pusieron atención. O sea, todas estaban escuchando Lilos Kikus y todas estaban escuchando mi lectura en voz alta. Entonces las No, señoras pues eran así como el jugo para exprimirlas porque se podían volver lectoras en cualquier momento o ya eran lectoras, no lo sé. Entonces sí, esa fue una es experiencia que es muy padre. mucho de el fomento a la lectura es cómo llegas con ellos, ¿no? O sea, porque pues libros puedes tener en tu casa, ¿no? Claro. Pero pueden estar ahí arrumbados, ¿no? Mínimo tienes los libros de texto gratuito, ¿no? Pero pues están ahí, pero ¿cómo te acercas? ¿Quién te dice qué leer? ¿No? Pueden estar haciendo, por ejemplo, esto, su curso de corte y confección en una biblioteca y ni siquiera tener la curiosidad, ¿no? Pero entonces tiene que llegar alguien a hacer este trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. La verdad es que esas experiencias son las que la verdad a mí me llenaron, me formaron muchísimo y sobre todo cuando llego a la dirección de la biblioteca pública, pues me siento con algunas bibliotecarias que ya tenían ideas y que ya habían hecho algunas cosas y nos lanzamos a hacer algunas cosas muy parecidas y nos funcionaron, nos costó trabajo, sobre todo a ellas que eran las que tenían que salir, porque yo generalmente, pues, salía muy poco, no podía salir porque tenía que hacer otras cosas administrativas. Sí, Eh, pero sí, sí nos trajo muy buenos, bueno, a mí esas experiencias me dejaron así como marcadísima, ¿no? Marcadísima y fue así como que sí lo puedes lograr siempre y cuando te pongas a trabajar intensamente y de seguimiento, ¿no? Como todo hay que tener un seguimiento, es como aprender a tocar el piano, o sea, es un hábito, si lo haces diario, diario, igual, tienes que ir diario, diario a la biblioteca, conseguir hacer actividades para que haya usuarios. Si no lo haces, los usuarios no solo llegan a hacer tareas, sí, pero tú tienes que llegarles por muchos lados, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que fue una experiencia de esas maravillosas y que de ahí fue un poco como doy el salto a la docencia. sí. Ya en esa época, o sea, ¿alternabas la docencia con la biblioteca o más bien fue después? Fue prácticamente paralelo el proceso y fue así como pues entre una casualidad y una necesidad, todo se dio, porque yo trabajaba en la DGB en la tarde y mi grupo de amigas empezaron a trabajar dando clases en secundarias y prepas particulares. Y pues entonces ahí así como que solicitaban así increíblemente en ese periodo, estoy hablándote de los 90, solicitaban muchísimos maestros para clases de español y literatura. Entonces, pues bueno, solicitaban a personas que hicieran interinatos, que se quedaran. Entonces ahí entro yo a cubrir 2 interinatos en 2 escuelas privadas. Me acuerdo por San Ángel
precisamente eran muy cerca de mi trabajo, entonces en la mañana iba a dar unas horas de clases de español y la verdad es que ahí inició mi experiencia como en la docencia y como todos me costó muchísimo trabajo. No fue nada fácil. No tenía absolutamente que ver con la capacitación y la asesoría de fomentar la lectura, porque aparte de ser asesora en el fomento de la lectura en las bibliotecas, era capacitadora. Nos mandaban a la República Mexicana a capacitar a los bibliotecarios para que les dijéramos cómo hacer talleres literarios de fomento a la lectura, no literarios, sino de fomento a la lectura, qué estrategias aplicar y demás. Y entonces, pues bueno, me lanzo a dar clases de español. Lo hice como, yo creo como año y medio. Estuve dando clases así como pequeños interinatos. Y pues lo dejo y después me voy a vivir a Hidalgo. Y en Hidalgo, llego a Hidalgo y me pongo a buscar trabajo y empiezo a dar clases en la universidad. Ahí ya entro directo a la universidad. Me salto el bachillerato, me voy dando clases en la Sí. universidad y empiezo a dar clases de humanidades como tal, que es epistemología, teoría del conocimiento, luego Bueno, di digamos, en la docencia, como que tienes esas pasiones, ¿no? Por un lado, la filosofía y esa vieja pasión, ¿no? De la secundaria, que es la historia, ¿no? Así es. Pues ya no yo a veces digo, no será una pasión, sino una obsesión la historia en mí. La tengo hasta leer, no sé, la tengo así como que en el tuétano, en la sangre. Ya no es una vieja pasión, ya es creo que una obsesión la historia en mi vida. Y pues sí, llevo ahí dando clases, ahí sí no doy clases de historia, ahí doy clases, así vi de historia del arte, ya me acordé, vi en una universidad clases de historia del arte, porque bueno, yo estudié humanidades, historia, filosofía, literatura, entonces di clases de historia del arte y luego ya doy clases en otra, pero ahí fue solo en la universidad. Y ahí estuve viviendo 2 años en Hidalgo, después me salto el charco y me vengo a vivir a Oaxaca. Vengo Bueno, a vivir, la cuenca, te brincaste la cuenca. ándale, exacto, El ándale, altiplano. ándale, me expliqué a tu plano y me vengo a Oaxaca hace 20 años. Bueno, ya en diciembre cumplo 21, o sea, ya casi 21 años de vivir aquí en Oaxaca y pues aquí ya es donde pues le doy con todo el esplendor a la docencia, ¿no? Y la ¿Cómo verdad fue es que, cómo fue tu experiencia de llegar bueno, no llegaste directo de la ciudad, ¿no? Pero como sea, Hidalgo está cerca de la Ciudad de México, más no percibo, o tú platícanos, como mucha diferencia en la vida. Bueno, obviamente el ajetreo de la Ciudad de México es incomparable, por supuesto, pero siento que Oaxaca sí es como un brinco más fuerte, ¿no? En términos de costumbres, en términos de la diversidad cultural, o bueno, eso percibo yo, pero a ver, tú que lo viviste, platícanos. pues sí, es muy grande, ¿no? Bueno, empezando por el clima, porque en Hidalgo hacía muchísimo frío, y aquí me encantaba porque podía andar en guaraches, entonces me encantaba el clima. Eh, sí, sí, fue un salto muy grande para mí, pero la verdad es que corrí con yo creo que corrí con muchas, no sé, bueno, no mucha suerte al principio, porque como todo, pues, me ha costado mucho trabajo estar donde estoy, no ha sido fácil, este, pero recién llegó y andaban buscando un maestro de filosofía en una universidad privada. ¿Se puede decir el nombre o no? Sí, tú di nombres, anuncia, Bueno, pues. este, en la Anuncia la tienda de la esquina, no pasa nada. este, en la mesoamericana, estoy hablándote de hace 21 años, o sea, era creo que de las 21 únicas universidades en ese tiempo. Y me acuerdo que estaba buscando desesperadamente un maestro de filosofía, así, desesperadamente literal, ¿no? Ya había empezado el semestre, tenía una semana o dos, entonces llego y luego me contratan. Y bueno, empezó a ir a dar clase de teoría del conocimiento, no, teoría no, problemas filosóficos contemporáneos. Ándale. Problemas filosóficos, me encantó la materia, así, la amé.
empezó a dar clases en sexto semestre, si era quinto o sexto, ya no recuerdo qué semestre era, y en ese tiempo eran, creo que 3 o 4 grupos de la licenciatura en comunicación. Ujú. Después empiezo dando teoría del conocimiento y, ¿cuál era la otra? Creo que lógica, quedaba en psicología en la meso. Y de ahí pues me lanzo, ahora sí a la historia, me voy a la Vasconcelos a dar clases de historia universal, e historia de ¿Qué México. licenciatura ahí viste? Ya no me, es que tenían tronco común, fíjate, ahí sí llevaban tronco Ah, común. Entonces, como todos llevaban tronco común, entonces haz de cuenta que eran como 4 grupos. Entonces estaba, pues, haz de cuenta 3, yo, y daba historia universal y historia de no sé qué, y las historias las daba yo. Entonces ahí es donde empezó a dar las historias. Entonces daba filosofía y daba historia. Y en mis ratos libres me iba yo a la Biblioteca Pública Central a a sacar mi recordar tus credencial, viejos tiempos. a recordar mis viejos tiempos porque iba a sacar libros y me ponía a leer el periódico, andaba en la biblioteca, bla, bla, bla. O sea, esa era mi vida, ¿no? Y aparte de ser mamá, entonces pues así me la llevaba muy tranquilamente. Te convertiste en usuaria. Me convertí en una usuaria adicta a la biblioteca pública central y al Yago. Ándale, ah, claro, por supuesto. Los, do- las Era, do- los dos pilares de las bibliotecas en esta ciudad, ¿no? así es, así es, así que me convertí en usuaria asidua de esas dos bibliotecas. Cuando no estaba en una, estaba en la otra. Y pues bueno, ahí pues realmente pues fue donde, y ahí es cuando me empiezo a involucrar ya más en las historias. Después me busca lo que ahora es la Secretaría de Cultura. En ese momento no lo era, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Instituto Oaxaqueña de las Culturas o algo así. Ujú. Y me buscan para que empiece a dar talleres a las casas del pueblo y casas de la cultura de Oaxaca. En ciertas temporadas me empiezan a buscar para que les dé talleres de fomento a la lectura y talleres de historia del arte. Entonces, pues bueno, empiezo a dar ahí como Retomaste, capacitación. retomaste, ahí sí una vieja pasión. Así retomé una vieja pasión y entonces pues ahí ya, pues le sigo, ¿no? Le sigo y me sigo moviendo en escuelas privadas. Después me voy a dar clases en la UPN, dando una clase en la Universidad Pedagógica de aquí de Oaxaca. Y pues bueno, sigo dando clases, llego al bachillerato, una escuela privada, y pues ahí me he quedado durante muchos, muchos años. Ya estoy inventariada. Ya, ajá, ándale, ya tienes tu número de inventario y tu código de barras. Ándale. Oye, a ver, pues, ahora platícanos sobre esa experiencia en bachillerato, porque de repente se tiene esa sensación de que, por ejemplo, a los jóvenes, pues ya para esta época, pues nacidos ya en este milenio, ¿no? Este, pues pareciera que de repente no les interesa mucho las humanidades o tenemos esa impresión, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Es cierto esa impresión o estamos alucinando? Fíjate que yo, como lo percibo desde el área de sociales y humanidades en la escuela que doy clases, son grupos, son bastantes grupos, son 5 grupos por grado, y cada grado tiene de 30 a 33 alumnos. Muchos se van al área de sociales y humanidades, pero sienten, es el clásico discurso que desde que yo era chavita, y a lo mejor a ti te tocó, o muchos que estamos en el área de sociales y humanidades, es, ¿para qué estudias eso si te vas a morir de hambre, no? Ese es el clásico discurso de siempre, ¿no? Y hasta el día de hoy. Y el discurso que se topan los chavos cuando quieren estudiar algo de humanidades o de ciencias sociales es eso. ¿Para qué estudias historia si te vas a morir de hambre? ¿Para qué estudias arte si te vas a morir de hambre? ¿Para qué estudias literatura si te vas a morir de hambre? O sea, ¿por qué haces una maestría en historia y un doctorado en historia si te vas a morir de hambre? Entonces, yo cuando llego
a trabajar a este espacio, ese era es mucho el discurso que manejan no solamente los alumnos, sino también muchos de los docentes. Y pues bueno, yo sí, algunas veces sí les digo, me estoy muriendo de hambre, ¿me ven que me muera de hambre? No, pues vean, me muero de hambre, tengo trabajo, tengo casa, no me estoy muriendo de hambre. Lo que sí hay que estudiar, ¿no? Y echarle los kilos. Y pues moverte, ¿no? Entonces los chavos en esa edad sí necesitan alguien que les hable y les diga, ¿sabes qué? Si tú quieres estudiar eso, pues llégale, pero sí necesitan que alguien se los diga. Yo sí me he dado cuenta que muchos necesitan que alguien que les diga en ese momento, si quieres estudiar historia, órale, pero lánzate en serio, haz tu maestría y tu doctorado y búscale por aquí y búscale por acá, ¿no? Y muchos de los alumnos que estudian esas áreas, bueno, que van en esa área, yo tengo muchos de mis alumnos egresados que han salido, se van al CIDE, viajan fuera del país, tienen la oportunidad de viajar a estudiar luego al extranjero, de estudiar allá, pero muchos de ellos se van a escuelas particulares, ¿no? Que estudian para cine, estudian literatura para una escuela privada, son, digamos que del grueso que sale para el área de sociales y humanidades, digamos que, no sé, puedo decir que un 88% o un 80%, 85% se va a escuelas privadas y el resto se va a una escuela pública, que sí lo hace, ¿no? Sí. Se van a la UNAM, al Poli, a la UT de la Mixteca, pero sí son chavos que necesitas hablar con ellos mucho y decirles que no le tengan miedo a entrarle a las humanidades y a las ciencias sociales, ¿no? Porque sí están, hasta el día de hoy, están todavía muy satanizadas y en la sociedad están muy satanizadas. Y yo a veces he llegado a pensar que en Oaxaca todavía están más satanizadas que en otros espacios, ¿eh? Yo así lo veo, ¿no? O ¿para qué vas a estudiar psicología si hay muchos psicólogos? ¿O por qué vas a estudiar educación? Aquí hay un montón de educación, o sea, cosas así, ¿no? En los que tú dices, bueno, y es como si, ¿para qué estudias medicina si van a estudiar? Hay muchos médicos, ¿no? O sea, y O ve lo que estamos abogados, viviendo. ¿no? O Sí, abogados. claro, o abogados, pero ve lo que estamos viviendo ahora. Alguna vez leí un meme que me pareció extraordinario. Decía, hablaban, hay muchos médicos, ve lo que vivimos ahora. Si no hubiera quien escribiera libros, no podríamos estar leyendo en nuestras casas. Si no hubiera quien nos leyera en voz alta en un momento, en una sesión de Zoom, no nos sentiríamos bien. Si no hubiera un conversatorio como ahorita, ustedes que tienen epistémica, si no estuvieran ustedes, ¿qué podríamos estarle brindando un espacio? Entonces, pues todo eso hay que decírselos a los chavos cuando son Sí, chavos, claro. porque no lo ven, no lo ven. Sí, porque se quedan muchas veces con lo que les dicen los papás, ¿no? Y si al papá pues no le gustaba la historia, que eso es muy común, ¿no? Porque le enseñaron mal la historia, ¿no? Y era memorización, etcétera, etcétera, pues ¿para qué te metes ahí, ¿no? O la filosofía o cualquiera de estos. Y entonces surge mucho esta idea, ¿no? ¿Para qué estudias eso si te vas a morir de hambre? A muchos nos dijeron eso. Y aún así, pero luego es eso, o sea, necesitan como alguien, un maestro, ¿no? Una maestra, como en tu caso, que respalde, o sea, que el chico se sienta respaldado por lo que le está diciendo la maestra en términos de, mira, hay esto, puedes hacer esto, puedes dedicarte a esto otro, hay esta escuela, etcétera, etcétera. Y así es como se arman, ¿no? Para poder enfrentar luego a los papás, ¿no? Claro, porque no, si no, no tienen herramientas y decir, bueno, pues si quiero estudiar cine, ¿no? Claro que no vas a tener, igual y puedes tener tu productora, no lo sabes, pero pues Claro. si puedes llegarle, lo puedes hacer. Ahora, ¿quieres estudiar literatura? Hazlo, ¿no? Quiero estudiar, no sé, teatro, quiero estudiar danza contemporánea, porque se me llegan alumnos. Digamos que la mayoría en el caso del bachillerato, los alumnos generalmente se van a derecho, se dan mucho a derecho, pero eh, hay otros que sí se van a teatro, que se van a cine, se van a fotografía, se van a literatura, se van a historia, este,
cuestiones así. Por supuesto, los que me dicen que van a historia siempre son mis favoritos, ¿no? Siempre son los de historia y de filosofía o arte siempre se vuelven mis favoritos, ¿no? Claro. Pero, bueno, no tengo favoritos, pero sí, pues No, cuando sí los vuelvo a tienes favoritos, tienes que reconocer que tienes favoritos. entonces cuando llegan y me dicen, sí, estudié historia o ya regresé y estoy estudiando filosofía o me los encuentran en Facebook y me mandan y nos vamos a platicar, pues bueno, me da muchísimo gusto, ¿no? Porque pues bueno, al fin aprenden, ¿no? A veces me escriben y me dicen, estoy en el ITAM estudiando ciencias políticas, por ejemplo, y me dicen, nos encantaban tus clases porque cuando estábamos en las clases, me acuerdo de tu clase y eran, hace poco regresó bueno, no hace muy poco, hace como 2 años, un alumno, un exalumno, que se fue a estudiar, estudió algo de contaduría o actuaria, creo que estudió en ITAM. Por azares del destino terminó haciendo la maestría, una especialidad en Historia del Arte en Nueva York. Y Órale. cuando regresó, lo primero que hizo fue buscarme. Y me encantó porque me dijo, me encantaban tus clases y quiero retomar tu formato para trabajar y hacer un proyecto aquí con el mismo formato. Entonces, pues bueno, todo eso, pues dices, wow, o sea, valió la pena todo lo que hice para ir chayotes con los chavos y demás, Sí. porque pues finalmente sí se queda algo, ¿no? Pero sí es importante ahí finalmente la imagen del maestro, no la imagen en el sentido, te estoy hablando en el sentido de, ay, que si se viste uno así, sino la imagen en que, como lo decías tú hace un momento, que te oriente, que diga, a ver, hay esto, sí, también hay aquello, si estudio, voy para física, porque es importante la filosofía en la física, ¿no? O porque es importante hacer filosofía en la prepa, ¿no? Que dicen, bueno, es que yo no soy filósofo, sí, mi vida, desde el momento en que te preguntas qué vas a estudiar, qué es lo que vas a hacer en tu vida, estás haciendo una pregunta existencial, porque es lo que vas a hacer el resto de tu vida y donde te vas a morir, donde te vas a quedar, ¿no? O desde el momento que tienes a tu novia de 17 años y sufres por amor, estás hablando de la angustia. Entonces, todas estas cuestiones hay que encaminarlas y pues saber orientarlas, ¿no? Y entonces, en la práctica, digamos, en la práctica cotidiana del profesor de humanidades, pues está digamos, forma de enseñar constante en términos de la historia, de la filosofía, la propia literatura, ¿no? Y en la manera como se comporta el propio profesor y en la manera como en un momento determinado impulsa al estudiante. Ahí también está enseñando. Alguna vez a nosotros nos decían en un colegio de bachilleres, el maestro desde que pone el pie en el salón está enseñando valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, las humanidades es algo muy que se vive mucho ahí en el salón, ¿no? Y más pensando en estos estudiantes que ya están en un momento en el que van a decidir qué van a hacer con su vida, ¿no? Y pues seguramente a los papás no les cae mucho en gracia cuando llegan y les dicen quiero ser historiador o lo que sea, ¿no? Pero tienen que armarse, digamos, de esa fortaleza, de ese valor, de ese conocimiento para poder enfrentar al padre, ¿no? Y evitarse el drama de tener que estudiar carreras que pues, no les interesan, ¿no? Claro que no, de la que te vas a salir al año, 2 años, porque pues realmente no era lo que tú querías, ¿no? Que tú querías otra cosa o que te habías equivocado, pero pues, que bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero si tú puedes contribuir con algo, y sobre todo más allá de eso, yo creo que está también pues, el hacerlos partícipe de la vida social, política, tomar conciencia de lo que vive el mundo, el país. Entonces, siempre relacionar tu clase con el contexto actual es primordial. O sea, no llegar y decir, a ver, qué pasa el equipo tal y exponga. No, eso no es dar clases, ¿no? Es tú llegarte a sentar, leer con los chavos, causar, tanto en la historia como en la filosofía tiene que haber una reflexión. Entonces, eso es primordial, o sea, ya la historia como la aprendimos tú y yo, Alejandro, pues ya no es, ¿no? De que todo de memoria y que Claro, aprendítelo a golpe de calcetín y demás, ¿no? Sino que ya es otro proceso, ¿no? En el que se enseña la historia, ¿no? Y yo eso, fíjate que lo he notado mucho ahora que doy clases, que les cuesta mucho trabajo a los docentes del área de sociales y humanidades ir a la reflexión.
se quedan en el plano memorístico y eso no es enseñar sociales y humanidades. Las humanidades y las sociales son para reflexionar, unir, encauzar, tener un significado, que el alumno tenga una relación con lo que con el aquí y el ahora, con el pasado y el presente. Si no, no tiene sentido enseñarla. Y es bien complicado, ¿no? Meterlos a esa dinámica de entrada a los profesores, ¿no? Que aprendieron de memoria, aprendieron la historia de memoria, que aprendieron la filosofía misma de memoria, o sea, esta idea de la historia de las teorías filosóficas, ¿no? Y apréndete qué dijo Platón y apréndete qué dijo Aristóteles, y de ahí no pasan, ¿no? Y bueno, pues en realidad a enseñar o aprender filosofía, pues se aprende a punta de filosofar, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues bueno, pero bueno, sí es muy rico. A mí sí me encanta hacerlo. Me encanta estar frente al salón y mi pizarrón y dibujar y leerles en voz alta. Me encanta cuando les leo un texto en voz alta, que a veces saco ahí algunas actividades que hacía en la biblioteca pública de hacer que la tertulia, que hago la actividad. Les encanta, porque me lo saco al patio y en el patio de la escuela y les digo, nos toca tertulia y todos vamos. Ya saben que se sientan en círculo, luego todos platicamos, hablamos del tema, bla, 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 y nos reímos un rato, ¿no? Cuando les digo lectura en voz alta, ya saben que voy a leer yo y ya después tienen que participar ellos. Entonces, pues he tratado de involucrar todo esto. Entonces yo creo que la biblioteca para mí sí ha sido, y para mí, si hubiera una biblioteca en mi espacio, yo fundé la biblioteca, bueno, era más que fundarla, la amplié la biblioteca de la escuela donde trabajo, la biblioteca escolar. Pero bueno, pues por azares del destino, pues la biblioteca pues ha ido cayendo, ¿no? O cayó. Pero la verdad es que sí era, yo siempre llevaba a mis alumnos a dar luego clase ahí en la biblioteca. Y los decía que buscaran los libros, que usaran el índice, que lo hicieran, que fueran autónomos, para que en un momento dado fueran a la biblioteca y supieran usar la biblioteca de su universidad y la que fueran a la que fueran, ¿no? O sea, que no llegaran en la plena ignorancia de qué es una biblioteca, porque nunca he ido, ¿no? Claro. Casi por llegar al final, Adriana, y pues nuevamente te agradezco, pero antes de que terminemos, platícanos un poco de tu experiencia en la dirección, en la dirección de la Biblioteca Central, ahí de la ciudad del estado de Oaxaca. Fíjate que fue una experiencia muy rica. Estuve 3 años en la dirección de la Biblioteca Pública Central y pues la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca porque llegué en un momento en que se hizo un proyecto del estado de Oaxaca que se llamaba Oaxaca Lee, donde conjugaron diferentes instituciones, la Fundación HARP, la Secretaría de Cultura, varias bibliotecas, para que, pues bueno, se fomentara la lectura por medio también de una revista que se llamaba El Comején. Y esta revista la creó el maestro Francisco Toledo y Elisa Ramírez, que ellos estaban a cargo de la dirección. Digamos que los fundadores eran de la revista, era el maestro Toledo, Elisa Ramírez, y lo tomaron como para ahí, la idea central era que llegara a todas las bibliotecas del estado y quien se encargaba de repartirlas era la Biblioteca Pública Central. Y bueno, yo tenía encargar Biblioteca Pública Central, era, pues yo tenía que encargarme de la logística de que llegara hasta la biblioteca más alejada del estado, ¿no? El problema es que el tiraje no era no recuerdo ya de cuánto era, pero no era tan grande. Y entonces, pues bueno, yo en la medida que podía, pues la repartía. Lo que sí es que procuraba que no quedara ningún número, o sea, más que uno por la biblioteca y por las bibliotecas. Y eso me permite también, se lanza a hacer como un directorio de bibliotecas de la ciudad, o sea, del solo el estado. Entonces ahí empiezo a descubrir la infinidad de bibliotecas que había en la ciudad. Si no mal recuerdo, en ese tiempo
te estoy hablando como del 2011 al 2014, había cerca de 36 bibliotecas en la ciudad. Un buen, ¿eh? Sí, es De un las, número importante. un buen de bibliotecas, de las cuales muchas de ellas, bueno, todavía no estaba la de la Fundación de San Pablo, todavía no estaba como tal, o Ujú. sea, ahí estaba el espacio, pero no estaba totalmente como ahora. eh, y ahí surgen todas estas cuestiones de las bibliotecas, de hacer como director de bibliotecas, que actualmente sigue, y se van creando más y más bibliotecas, me voy dando cuenta que a partir de ese momento se empiezan a crear más, por supuesto también por la Fundación HARP, pero también me he dado cuenta que me di cuenta que muchas bibliotecas estaban pues en el abandono absoluto, ¿no? Y algo que me gustó mucho en la Biblioteca Central, como era como autónoma, no dependía de la coordinación estatal, pues la biblioteca podía entablar relación con la biblioteca que, por ejemplo, si yo le hubiera escrito una carta a, a la UAPJO, que recuerdo que sí lo hice en ese momento para tener un préstamo interbibliotecario entre la Biblioteca de Educación y la Biblioteca Central, porque mi idea era esa, porque yo recordaba mucho que en la universidad y en el bachillerato había préstamos interbibliotecarios, que yo Claro. los usaba mucho, usaba en la de México, en la de antropología, para sacar mis libros. Entonces, lo que yo quería era que eso funcionara en el Estado. No era tarea fácil y No. nunca lo fue, porque nunca lo pude cimentar del todo, me faltó tiempo, pero, pero por ejemplo, sí se podía dar un seguimiento. Yo lo que he notado hasta ahora es que, bueno, ahora ya hay bibliotecólogos aquí en Oaxaca. En ese momento cuando yo estaba, si acaso había 3 en todo el estado, ¿no? Ahorita yo he visto que ya hay más. Y eh, sí, hay muchos talleres para fomentar la lectura y demás. La cuestión es que sí veo que ahora va más gente, pero sí sigo notando, relacionando un poco ya con mi área docente, que por ejemplo mis alumnos generalmente no, digamos, de los 100 no han visitado, yo creo que el 80% no ha visitado una biblioteca. Y eso sí me Sí, causa estamos ruido. perdiendo esa tradición, ¿no? Por llamarle de Eso algún modo ese hábito. porque entonces me dice que las estadísticas que manejan tanto otros espacios de bibliotecas, pues no es el más idóneo que digamos, porque si estoy hablándote de chavos de 15 a 18 años que no han visitado una biblioteca, quiere decir que, que en su niñez jamás lo hicieron y hasta Exacto. ahorita no lo han hecho. Entonces sí digo, wow, entonces algo por ahí nos está fallando, ¿no? Como docentes o como ciudadanos o no lo sé, ¿no? Porque bueno, la biblioteca yo creo que es un espacio importantísimo para formar ciudadanos, no sé, responsables, honestos, no sé, todo lo que quieras No, bueno, agregarle. autónomos de entrada, o sea, en la posibilidad de poder ir a la biblioteca, escoger los materiales que te van a ayudar a respaldar un trabajo, por ejemplo, escoger tus libros para tus investigaciones, etcétera. De entrada, yo creo que fomenta la autonomía, ¿no? Claro, entonces pues yo lo veo. Por ejemplo, en la Biblioteca Pública Central, yo recuerdo mucho que en la época de Semana Santa, después de Semana Santa, era literal, un hervidero de gente, o sea, estaba llena hasta el tope, o sea, hasta el tope, porque iban muchos a hacer su tarea, había libros que, me recuerdo mucho de un libro que era el más peleado, no lo puedo olvidar, que se llamaba el de Metodología de la Investigación de Sanperi, no sé si lo ubicas. ¿Sí lo ubicas? Bueno, me acuerdo mucho de ese libro porque me acuerdo que era súper peleado, ¿no? Y después Yo algo creí que pasó. ibas a decir el Quijote o Pedro Páramo, No, 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 no. Te digo que era ese porque iban a hacer su tarea universitarios, que era muy Ajá. solicitado y no lo tenían para... Entonces me acuerdo que todo el mundo quería ese libro, entonces era así como que Qué peleadísimo, bueno ¿no? que no se los pido a mis alumnos, porque no lo se lo van a ir a pelear entonces. Creo que teníamos dos volúmenes y así como que era así como intocable, ¿no? O sea, sabíamos que no podía salir, que no podía esto, que no podía aquello, pero digamos que esa experiencia sí me ayudó mucho también
en esta cuestión de la escuela, ¿no? Saber que los alumnos tenía que, si no mandarlos, llevarlos yo a la biblioteca para que por lo menos se fueran con la experiencia de haber ido a una biblioteca y saber cómo funcionaba una biblioteca pública, ¿no? Bueno, y la pública, bueno, además está, bueno, antes ya no, pero la Facultad de Derecho, la MESO, ¿no? La Vasconcelos, ¿no? O sea, sí hay un montón de escuelas alrededor, ¿no? Que es a las que de alguna manera sirve, ¿no? Muchas de esas escuelas pues, no tienen ni biblioteca, bueno, la Facultad de Derecho sí, pero la MESO no estoy tan seguro, no sé Sí qué tiene. tan, sí tiene, pero seguramente no es tan fuerte como, bueno, pues iban a buscar el Sampieri, ¿no? Pues no, ellos no tanto, iban a otras Ah, ¿no? escuelas. No, la Ajá. de la MESO sí las conozco porque pues yo trabajé ahí y sí tenían más o Ah, menos bueno. Ah, decente bueno. su acervo, decente, digamos, Ya algo les ayudaba. sí, sí era decente su acervo, Ah, muy bueno. decente, muy decente. Muy Entonces, pues bien. sí. Pero bueno, pues sí, la experiencia en la biblioteca sí me ayudó muchísimo y la verdad es que hasta el día de hoy yo creo que me ayudó mucho para mis clases y pues bueno, pues aquí sigo dando esas clases, Ahora en pandemia. ahora en pandemia, que ha sido mucho más complicado para mí, la verdad es un mega reto que la verdad hay veces que digo, no voy a poder, no puedo más. Quiero seguir hasta acá". Oye, es que no está fácil, ¿no? Compartimos en algún momento, ¿no? Unas clases, tú me hiciste el favor de invitarme y bueno, pues, sí está complicadito, ¿no? Tener ahí ¿eran qué? ¿30 chicos? Más o menos, 30, ¿no? 30 30. chicos en pantalla, no son enchiladas, ¿no? Está Sí, sí, no, complicadito. no es fácil. No es fácil y más en escuelas Y uno particulares, tras otro, y un grupo tras otro, y así, ¿no? un grupo tras otro y tener que calificar y si es una situación complicada, si es trabajas el triple porque Sí, tienes que generar otro proceso de estrategias y yo creo que aquí en este proceso el que siempre sale más perjudicado es el alumno, por supuesto, sí, sin definitivamente. duda. Sin duda es el que más pierde en esta pandemia, pierde la socialización, pierde muchísimas cuestiones, ¿no? Yo sí siento que he perdido muchas cuestiones y que extraño muchísimas cuestiones, pero finalmente, pues bueno, yo ya soy un Uno como sea adulto, ya lo vivió. así es, pero ellos no, entonces sí, el vivir ser maestro en pandemia para mí es una experiencia que creo que en mi vida voy a olvidar. Este, sí se trabaja demasiado, trabajo el doble o el triple. Sí es muy pesado. Es una experiencia diferente. Cuando das clase incluso en ese momento tienes que preparar, ¿no? Pensar que dar clase en línea es muy fácil, no. En el No, caso para del nada. bachillerato no, tengo que dividir perfectamente mis tiempos, tengo que saber qué va primero, qué va después, qué voy a calificar, qué me van a mandar. Y rápido, Y bueno, todo, corriendo. todo. Exacto, bueno, tú ya lo viviste conmigo, el que sigue, el Sí. que sigue, porque si no, no puedo, no. Es una experiencia así como que a veces les digo, chavos, si voy rápido y me notan estresada, discúlpeme, pero es que tengo que lograr este objetivo, si no, no No logro. te vaya a tocar lo de las maestras que luego aparecen en los videos, ¿eh? Aguas. No, tampoco llego a ese extremo, no he Ah, llegado a ese bueno, extremo, cuidado, ¿no? vigila tu Yo estrés. vigilo mi estrés, pero sí, la verdad es que sí es una cuestión impresionante, la verdad es Sí, que totalmente. yo sinceramente sí digo, wow, y yo escucho a mis compañeros y estamos viviendo lo mismo, ¿no? Es un proceso donde tienes toda la chamba administrativa, más toda la chamba de dar clases, estar frente a la computadora. Bueno, como se avecina esto, parece el año que entra, pues yo lo veo que va a estar igual el semestre siguiente. No lo sé, pero bueno, no tengo la idea, pero tal pareciera que puede ser, ¿no? Entonces sí es ¿O algo, será que ya nos estamos acostumbrando y ya no queremos salir? pues bueno, pues sí puede ser, no sé. La verdad es que yo sí extraño mucho salir a dar mis clases. Sí me encantaría volver Sí, a dar cómo mis no. clases. Sí, Sí, sí. totalmente. Yo también estoy de acuerdo contigo. Adriana, pues muchas gracias. Qué bueno que nos acompañaste hoy. Es pues un gran gusto porque
Fíjate, esta relación, bueno, prácticamente para quienes nos están viendo, les adelantamos, esto va a ser como un miniciclo, ¿no? De fomento a la lectura, ¿no? Porque también nuestro próximo invitado va a tener que ver con fomento a la lectura. Entonces, ya nos abriste camino, Adriana, en ese sentido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues al contrario, muchas gracias a Epistémica por la invitación y que sigan teniendo muchas suscripciones. Muy bien, muchas gracias. Bye, Pues a bye. quienes nos están viendo, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí. La próxima semana tendremos a otro invitado que nos compartirá sobre su formación y labor en el ámbito educativo. Aquí es Epistémica TV.